Ahora veremos OpenFlow, que como les mencioné anteriormente, ¿no? OpenFlow forma parte de la tercera etapa del desarrollo CDN, ¿no? Bien, OpenFlow es un protocolo independiente de comunicación hacia el sur, ¿no? Sur-Bond. Se comunica con la tabla de flujo del switch para instalar entradas de tabla de reenvío en el switch, ¿no? Que controlan el comportamiento de reenvío de la red, ¿no? Cuando ellos agarran y logran instalar entradas en la tabla de flujo, ¿no? Lo que hacen es controlar la tabla de flujo, que a su vez así controlan todo lo que es el tráfico en la red, ¿no? Los flujos en la red. Bien, así es como funciona OpenFlow. Bueno, también toma las capacidades del hardware existente y las abre, ¿no? De manera que un protocolo de control estándar podría controlar el comportamiento de ese hardware, ¿no? En este caso un switch, podría controlar estas capacidades, ¿no? Un protocolo de control estándar, ¿no? Un controlador. La mayoría de los switches ya implementaron tablas de flujo y se tuvo que acordar con los proveedores de los switches para que abran la interfaz de esas tablas de flujo, ¿no? Esto permitió que un controlador de software independiente, ¿no? Pudiera editar lo que se llenaría en esas tablas de flujo, ¿no? Gracias a que se abrieron las interfaces. Bien, arquitecturas de control SDN. Como podemos ver, ahí están OPS, POPS, RIU, FLUPLY, ODL, que es OpenDALI, ¿no? Vemos el lenguaje que se utiliza, ¿no? NOPS C++, POPS Python, RIU Python, FLUPLY Java, OpenDALI Java también. Luego también vemos el performance, la distribución, ¿no? Vemos que NOPS y POPS no tienen, RIU, FLUPLY y OpenDALI sí cuentan con una distribución, o con no solo una, ¿no? Sino varias también distribuciones, y ya uno de acuerdo a lo que quiera hacer, elige qué distribución de RIU, qué distribución de OpenDALI puede utilizar, ¿no? Luego tenemos el OpenFlow, con qué versión de OpenFlow trabajan, ¿no? Con qué versión de OpenFlow son compatibles. Vemos que NOPS es con la versión 1.0, POPS también, RIU es desde la 1.0 hasta la 1.4 de OpenFlow, ¿no? FLUPLY la 1.0 y OpenDALI 1.0 y 1.3. La multitenencia, ¿no? Multitenencia de clubs, ¿no? Sabemos que la multitenencia es una arquitectura de software que permite a una sola instancia de software servir a muchos clientes, ¿no? En este caso, los controladores serían esa instancia de software, ¿no? Y se le permite que sirva a muchos clientes. Bien, vemos que NOPS y POPS no tienen, en cambio RIU, FLUPLY y OpenDALI sí cuentan con esta multitenencia de clubs. Lo que es Learning Curve, ¿no? La curva de aprendizaje, vemos que NOPS y RIU están en nivel moderado, ¿no? Objetivos de implementar redes virtuales MCDN, ¿no? Bien, cabe añadir, ¿no? Que la virtualización ya se estaba dando, ¿no? Anteriormente, antes de implementarse lo que es SDN, ¿no? Por ejemplo, virtualización en servidores, se estaba dando antes de que SDN lo tomara, ¿no? Recordemos que las redes virtuales, incluso, ¿no? Aparecieron antes que las redes definidas por software, ¿no? Antes que SDN. Y en la actualidad, SDN implementa estas redes virtuales como una de sus tantas características ya mencionadas anteriormente, ¿no? Ya mencionamos sus características en esta parte, ¿no? Algunas de sus características y oportunidades. Bien. Ahora, bueno, los objetivos de implementar redes virtuales MCDN, tendríamos lo que es la flexibilidad, ¿no? Las redes virtuales deben ser capaces de soportar muchos tipos diferentes de topologías, ¿no? De topologías virtuales, de arquitecturas y paradigmas de enrutamiento también, ¿no? De enrutamiento y de reenvío. Y deben poder permitir que cada red virtual se configure independiente de las demás, ¿no? Cada red tenga su propia, bueno, su topología, obviamente, ¿no? Su topología virtual, su arquitectura, sus paradigmas, ¿no? De enrutamiento con que trabajen, ¿no? Esto tiene que ser independiente, sin interferir entre redes, ¿no? Entre redes virtuales. Luego tenemos la manejabilidad. Deben separar las políticas y los mecanismos, ¿no? Que se van a utilizar entre ellas, y permitiendo, ¿no? Así una mejor capacidad de gestión, ¿no?
Luego tenemos la estabilidad. Una buena plataforma de red virtual debería maximizar el número de redes virtuales que puedan coexistir en la misma red física subyacente, ¿no? Se debe tratar de maximizar. Luego tenemos la seguridad y aislamiento. Una tecnología de virtualización debe ser capaz de aislar las redes lógicas, ¿no? Que se ejecutan bajo la misma red física compartida, ¿no? Así como los recursos para garantizar que ninguna red pueda tomar más de la parte justa de los recursos físicos que se le asignan, por ejemplo, la memoria que se le ha asignado, ¿no? El ancho de banda. Luego tenemos la programabilidad. Las redes virtuales deben ser programables, ¿no? Esto apoya el objetivo de la personalización. Luego la heterogeneidad. La red debe ser soportada por diferentes tecnologías, ¿no? De diferentes proveedores. Bien. Luego vamos al siguiente apartado. Bien, esta parte, ¿no? Vamos a mencionar que por desgracia la actual naturaleza cerrada del software de red, ¿no? Los protocolos de red y la seguridad de red y la virtualización de red es tal que ha sido un reto experimentar, probar, investigar e innovar en estas áreas, ¿no? SDN puede trabajar como un nuevo estándar para redes llamado OpenFlow, ¿no? Que permite llevar a cabo esta investigación libre y abierta, ¿no? SDN promete la comodización del hardware, ¿no? Precios más bajos y la apertura de estos, ¿no? Estos factores contribuyen a lo que es la innovación, ¿no? Así que contribuye para la investigación y la innovación, ¿no? Lo que es SDN. Luego tenemos las necesidades de los centros de datos, ¿no? La virtualización de servidores ha hecho aumentar la escala de las redes, ¿no? Y este aumento de escala ha ejercido presión sobre las redes actuales, ¿no? Estas presiones se pueden aliviar con túneles y otras tecnologías, ¿no? Pero los problemas fundamentales persisten con las redes actuales. Como respuesta a esto, SDN tiene el grado de virtualización necesario para seguir el ritmo de expansión e innovación, ¿no? De los data centers. El avance de la tecnología de los data centers es lo que ha estimulado en cierta forma las mejores formas de construir y gestionar redes, ¿no? Ha incentivado de cierta forma lo que aparezca SDN. Bien, y como les mencioné, hay varios tipos de virtualización y les dije que la virtualización de servidores es la que ha hecho aumentar la escala de redes, ¿no? Y de cierta forma impulsar también esto de la aparición de CDN. Bien, en este caso vamos a ver un pequeño ejemplo de cuán útil es, ¿no? La virtualización, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos dos servidores físicos, ¿no? Un servidor físico A, un servidor físico B. Y bueno, acá vemos el hipervisor, ¿no? Que es lo que permite que tengamos múltiples máquinas virtuales, ¿no? Como funcionando dentro de un mismo servidor, ¿no? Como múltiples segmentos del servidor funcionando por sí mismos. Bueno, aquí vemos que este ya es parte de virtualización de servidores, ¿no? Otra cosa es virtualización en redes y con lo que trabaja SDN. Pero vamos a ver un poquito de la virtualización de servidores. Podemos ver que acá esta máquina virtual crea otra máquina virtual, ¿no? Una máquina virtual 1' en el servidor B. Y vemos que esto lo hace en minutos, ¿no? Lo hace en minutos, cosa que en un entorno ordinario o antiguo, ¿no? Tomaba mucho más tiempo. Tomaba incluso horas o un día, ¿no? Hacer este cambio de máquinas virtuales, ¿no? De servidor físico A a servidor físico B. Además, que esto ahora se puede hacer en tiempo real, ¿no? Supervisado en tiempo real, cosa que anteriormente no se podía hacer, ¿no? Bien, esto sería todo mi exposición con lo que respecta a la primera parte, ¿no? La exposición del resumen de los libros y una introducción a lo que es SDN.